Hola a todos, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Hoy tenemos mucho que hablar, mucho que comentar. Estamos con un invitado también especial, pero antes quiero presentar, a parte del clan, Fernando Cartés. ¿Cómo estás? Bien, Chris, con harto tema que hablar hoy día y de principios, contingente y así con un mix de todo y con gran invitado además. Oye, mucha contingencia toda la semana, así que vamos a estar ahí comentando un poquito también. Y está junto con nosotros un abogado de derechos humanos, medioambientalista, y bueno, reconocido estos días por estar en Sin Filtro, ahí con una opinión aguda, distinta a la que tenemos nosotros, pero para eso vamos a estar acá conversando junto a Mariano Rendón. ¿Cómo está? Bienvenido a Jóvenes Politiqueros. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y conversar de temas que son relevantes para el país. ¿Cómo ve la actualidad? Partamos por algo simple, Chile, la realidad que estamos viviendo en nuestro país, que bueno, se contrapone a muchas problemáticas que puedan haber, pero si Mariano Rendón pudiese definir quizás la mayor problemática que está teniendo Chile actualmente. Bueno, yo creo que los temas de corrupción, los temas de seguridad son los temas principales que han copado la agenda. Creo que desde el punto de vista económico, al parecer no hay una situación crítica, incluso indicadores bastante positivos. ¿Cómo cuál? No sé, el índice de la Bolsa de Santiago, venía leyendo algunas noticias que hoy día está tomando máximos, digamos. También se han anunciado... Ya unos días al alza después de la reforma de pensiones. A propósito de inyectar capitales a las AFP. Uh-huh. Hay, yo creo que un panorama que no es negativo desde ese punto de vista. El tema de seguridad, por supuesto, hay una criminalidad que no conocíamos en Chile. Crímenes, delitos siempre ocurren en todas las sociedades, pero se ha importado un tipo de criminalidad que no conocíamos y por supuesto eso alarma. Y también es cierto que hay un tratamiento de los medios masivos que ponen eso en primer lugar, digamos. Entonces, más allá de los niveles de criminalidad que son graves por el tipo de criminalidad, también hay un bombardeo permanente y por lo tanto la percepción de inseguridad es alta. Me gustaría quizás que fuéramos viendo diagnósticos sobre cierta realidad, porque aquí los tres tenemos opiniones sobre ciertos temas. El tema de los medios de comunicación. Luis Mariano Rendón, ¿cree que hay una especie de priorizar los temas de seguridad por alguna agenda en particular, por una pauta en particular, o porque realmente la inseguridad es la primera preocupación de los chilenos? Es que yo creo que son cosas que se retroalimentan. Se pone el tema en primer plano en todos los noticieros y por lo tanto es lo que la gente está viendo y lo percibe y lo convierte en su principal preocupación. Y no estoy diciendo, partí diciendo de que la situación es compleja por el tipo de criminalidad, pero además de eso hay un tratamiento de los medios de comunicación que es evidente. Bueno, y eso pasa en un país donde los medios de comunicación están bastante concentrados. Yo creo que eso es uno de los problemas importantes de la democracia chilena. Y de hecho creo que hay situaciones que son bien anómalas, digamos, que un multimillonario como Luxich, por ejemplo, sea dueño de un canal de televisión. Es algo que, por supuesto, no es bueno para la democracia. Ahora es parte de la libertad de prensa, ¿no? Sí, pero cuando tú mezclas el poder económico en determinadas áreas, por ejemplo la minería, una de las áreas, o los bancos, donde están las inversiones de Luxich. Pero son dos áreas totalmente distintas. En el fondo el área de la minería uno la podría tomar como un área estratégica nacional y el área de los medios de comunicación es parte de un derecho fundamental, una cuestión que es intrínseca a nuestra naturaleza, como por ejemplo la libertad de opinión. De todos los multimillonarios. No, digamos, de todos los chilenos, de opinarse como un medio libre, claro, como con los recursos que tenemos, usted puede hacer un medio, como Sin Filtro. Mira, yo diría que Sin Filtro es uno de los pocos espacios, aunque tiene una línea editorial, por supuesto, que muy opuesta a la mía,
es uno de los pocos espacios pluralistas. El resto de los medios de comunicación tienen una mirada muy afín al conservadurismo, y lo que te decía respecto de casos como el de Luxich, yo creo que eso es pernicioso para la democracia, porque evidentemente alguien que tiene un canal de televisión que puede llegar a tanta gente y al mismo tiempo tiene negocios en distintas áreas, bueno, va a usar ese canal de televisión para favorecer sus negocios, es obvio. Y eso debiese tener algún tipo de cortapisas para favorecer la democracia, para que el poder económico no esté dominando este país. ¿Cuál es el cortapisa? Políticas de desconcentración de los medios de comunicación, por ejemplo. Pero eso va a afectar directamente a la libertad de prensa. No, yo creo que va a favorecer a la libertad de prensa. Pero ¿cómo va a favorecer la libertad de prensa si no permite la creación de medios de prensa independientes? O sea, se pueden crear muchos medios de prensa independientes y tenemos que hacer para que no se mezcle con el gran poder económico. Pero ahora, al final son dos cuestiones que van totalmente de la mano. En el fondo, si usted tiene los recursos para crear un medio, usted está en todo su derecho de crear un medio. Ahora, es la audiencia quien decide libremente si ve el medio o no. Y usted puede, en su misma libertad, iniciar un medio alternativo con los recursos que usted tenga disponibles y tratar de competirle al medio que pueda de alguna u otra forma marcar sintonía. Claro, pero cuando el poder económico es tan importante, por supuesto que va a tener todos los recursos para instalar un medio de comunicación potente. Es decir, la solución es cortar la libertad de prensa. No, la solución es establecer algún tipo de democratización de los medios de comunicación. Yo creo que las redes sociales hoy día son la democratización misma. Sí, las redes sociales sí, pero estamos hablando de otro ámbito, que son los grandes medios de comunicación. Ahora el punto está porque esta discusión comienza desde la teoría, se podría decir, o desde el diagnóstico, de creer que las personas están siendo influenciadas por medios de comunicación, producto de que eso genera la consecuencia de que sea, por ejemplo, la inseguridad la mayor preocupación de los chilenos. ¿Entiendo bien? Sí, sí. Si no fuese por la prensa, la mayor preocupación de los chilenos en base a lo que cree Luis Mariano Rendón, ¿no sería la inseguridad? Podría ser la corrupción, no sé. Por sobre la inseguridad que está habiendo en Chile. Es que si vemos las cifras de criminalidad, Chile no es el país que tiene la mayor tasa de criminalidad de Latinoamérica, y sin embargo tiene la más alta. Pero es que compararnos con los vecinos de Latinoamérica, o sea, perdóneme, ese es nuestro medio, ese es nuestro vecindario. ¿Con quién nos vamos a comparar? ¿Con Alemania? ¿Con Suiza? Pero perdóneme. No, pues nos tenemos que comparar con Argentina, con Perú. Pero perdóneme, cuando los manifestantes que usted defiende querellándose contra Carabineros protestaban en contra del modelo, se comparaba con los países OCDE, y las comparaciones eran con los países OCDE, no con los países latinoamericanos. Entonces, establezcamos el mismo estándar. No podemos decir que hoy día Chile está bien en términos de seguridad comparándonos con nuestros vecinos latinoamericanos que lamentablemente por estados narcoterroristas hoy día no pueden ni siquiera salir de la casa tranquilos cuando hay terrorismo de Estado. O sea, seamos serios respecto a ese punto. Terrorismo de Estado, sí, ha habido en muchos lados, sí, digamos, y Chile no ha sido excepción. Pero si estamos hablando hoy día, no hace 50 años atrás. Estamos hablando hoy día, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Nicaragua. Aún. Pero a eso voy, usemos el mismo estándar. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas a día de hoy en el juicio a Carabineros, en el juicio a la corrupción, que es el doble estándar. O sea, establezcamos el mismo estándar para todos, para el diputado. El doble estándar, para ir entrando en materia, ¿cuál es el doble estándar en el juicio a Carabineros? El doble estándar es que cuando los manifestantes usan la violencia, ustedes se querellan contra Carabineros, y cuando Carabineros usan la fuerza legítima que tiene el Estado a través del monopolio para controlar y mantener el orden público, ustedes defienden a los manifestantes. El doble estándar es en los casos de corrupción poner el grito en el cielo cuando hay un caso de corrupción en la derecha, y cuando hay un caso de corrupción en la izquierda taparlo, defenderlo, tratar de blanquearlo. Ese es el doble estándar. Por lo menos mi caso no. Acá el estándar es parejo, el mismo con el diputado Ojeda que con Catalina Pérez, el mismo con Alberto Larraín, que con quien sea el personaje de derecha, que en el fondo el estándar sea claro. Acá la crítica a la violencia es siempre, pero hay que ser muy claro. Pero entonces no entiendo cuál es el doble estándar. Fue muy claro. No, sí. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. A mí me pasa que me molesta mucho, por ejemplo, en pos de la discusión que se da, creer realmente, porque me parece una teoría muy hasta básica, de creer que producto de los medios de comunicación hay una especie de preocupación de los chilenos por la inseguridad, cuando los chilenos viven la inseguridad todos los días. O sea, la delincuencia que hay, tener que enrejar nuestras casas con esta reja antidelincuencia, tener que poner cámaras en los negocios. Mi mamá tiene un negocio, tener que poner cámaras prácticamente en gran parte, porque hoy día hasta afuera en el árbol tenemos puesto un negocio, producto de que la inseguridad que estamos viviendo los chilenos es tan brutal, llega a tal nivel que yo creo que pensar de que por los medios de comunicación se genera la preocupación. ¿Tú crees que no y desenfocarnos de la real
digamos, el real motivo del por qué hay una preocupación, yo creo que es brutal y se lo resumo en simple. Cuando yo hablo, y lo he mencionado muchas veces, 7 personas, por ejemplo, en Cerro Navia, yo soy de Cerro Navia, una familia completa muere en un incendio porque no pudo escapar del incendio por tener esta reja antidelincuencia. Entonces nosotros vemos la realidad. Otra realidad, un niño de 11 años, le disparan en su cabeza y resulta que cuando uno va camino a hablar con la persona conjunto con una organización, dice, no, yo no puedo denunciar. ¿Por qué? Porque quien le disparó es el narcotraficante de turno del pasaje. Entonces, esa es la realidad que yo veo en Chile y cuando me vienen y me dicen que efectivamente es por los medios de comunicación que están primero en la encuesta de la preocupación, por lo menos a mí me parece llamativo y preocupante. Pero, ¿tú crees entonces que el que los medios de comunicación tomen todos estos casos y estén bombardeando permanentemente con ellos no incide en la mente de la gente? Es causa y consecuencia, pero al revés. No como usted, no, pero escúcheme, pero no como usted lo piensa. No de que porque en los medios de comunicación aparezcan noticias de delincuencia los chilenos se preocupan, sino que por medio de la preocupación que hay de parte de los chilenos, los medios de comunicación lo muestran. Si yo creo que, porque ¿cuál sería la solución? Por ejemplo, no mostrar la delincuencia que está habiendo en Chile. No, yo creo que mostrarla en su justa dimensión. Y mostrar todas las otras cosas que también pasan en Chile. Por ejemplo. Las buenas noticias que hay, las buenas noticias que puede haber en el ámbito educacional. Perdóneme, pero en el ámbito... un científico chileno llega a la Organización Mundial de la Salud, a un cargo muy importante. Bueno, eso me parece que es una noticia positiva que debiese también estar en la pauta de los medios. Y no están. Pero usted se enteró, usted se enteró de eso por medio de las noticias. Las redes sociales son un espacio mucho más plural. Que publican, y también lo publican los medios de comunicación. Si no se dice que no se publica, su tema es con la dimensión, ¿o no? Sí, claro. Que tiene que ver con el grado de importancia. Y con lo que tratan los grandes medios de comunicación. En las redes sociales salen muchas cosas y está la ventaja de que cualquier persona puede publicar y a veces tiene una incidencia. Pero los grandes medios de comunicación, que todavía en Chile siguen siendo muy potentes en términos de su llegada a la gente, tienen un enfoque bastante evidente, donde el tema de la inseguridad está en primer lugar y está invisibilizando otras cosas que también pasan en Chile. Entonces, cuando a ti lo único que te muestran son crímenes, dices, pucha, este país está terrible porque lo único que pasan son crímenes, no hay nada bueno. Sí, pero perdóneme, pero eso también va un poco y va totalmente ligado con el interés de las personas respecto a sus preocupaciones y sus prioridades. O sea, conectémonos con la realidad. En el fondo nadie va a estar celebrando en los medios de comunicación que un científico llega a la Organización Mundial de la Salud cuando lo están baleando fuera de la casa, cuando hay disparos todas las noches, cuando se tiene que guardar la casa a las 5 de la tarde cuando está oscuro. O sea, en el fondo, y esa desconexión yo creo que hoy día está haciendo mucho daño, porque el problema de seguridad hoy día no es un problema de los medios, es un problema que los medios visibilizan. ¿Y qué visibilizan los medios? Visibilizan la realidad por medio justamente de la libertad de prensa que en el fondo hoy día algunos cuestionan y que no les parece justa. Yo entiendo que efectivamente la sensación de inseguridad que provocan los medios va de la mano con que son temas en pauta. O sea, lo que voy yo es al origen, al por qué son temas en pauta. Y son temas en pauta, ¿por qué? Porque no se han podido controlar, porque no se han tomado las medidas suficientes. Y porque cuando se intenta dotar a Carabineros, hay personas que en el fondo tratan de modificar los proyectos del espíritu inicial, las RUF, la ley Nayim Retamal, y en el fondo con eso le quitas atribuciones a Carabineros, le quitas atribuciones a las policías. Yo por lo menos quiero una policía profesional. ¿Y le parece que el Carabineros de Chile no es profesional? No lo es. ¿Y por qué Carabineros no es profesional? Lejísimo, no lo es. ¿Por qué? Esto es un buen punto, el rol de Carabineros. Porque Carabineros es una policía politizada. Desde la dictadura ha sido politizada y forma a sus funcionarios en el culto al autoritarismo, en el culto al golpismo. Pero dentro de lo que respecta al actuar en sí. Bueno, es que ese adoctrinamiento político que recibe la policía de Carabineros luego se manifiesta cuando ellos salen a la calle. Si el adoctrinamiento es por algo, digamos. Y cuando salen a la calle ven a una parte de Chile como sus enemigos. ¿Ya? No los ven como manifestantes que tienen derechos, que son personas, que muchos de ellos pueden ser sus familiares, sino que puede ser hasta son sus titular. enemigos. Carabineros ve a la ciudadanía como su enemigo. Bueno, es cosa de escuchar ¿cómo se llamaba este tipo? Crespo, cómo se refería a las personas que estaba deteniendo. Es que por eso, ahí hay un tema. No, pero es que lo que usted está diciendo es muy grave. O sea, Carabinero ve a la ciudadanía como su enemigo y se toma Chile como sus enemigos. Ahí está cambiando, por lo menos lo estoy convenciendo porque ahora ya no ve a toda la ciudadanía, ahora solo una parte. Si echamos atrás el video, yo dije a una parte de Chile. Sería ridículo decir toda la ciudadanía. No, pero es que ahí hay un punto. Y sobre todo, así sea una parte o no, pensar de que por eso yo digo que esto es como
no se puede dejar pasar, o sea, pensar de que Carabineros ve a la ciudadanía o aparte, o pequeña parte si quiere cambiarlo, como su enemigo producto del caso Crespo, a mí me parece relevante a comentar, porque al final yo creo que tomarse en conducta general de una institución producto de casos particulares también es grave y también es, digamos, vulnerar, digamos, el conocimiento que pueda tener, si sobre todo teniendo en cuenta, en su momento se llamó la ley Gatillo Fácil, a la ley Nadie Retamal, que buscaba la protección a Carabineros en pos de los mismos delincuentes. Porque a quienes se enfrentan, por ejemplo, Carabineros son a delincuentes, son a tipos que no respetan la institución, son a tipos que no respetan las leyes. Se enfrenta a delincuentes, se enfrenta a manifestantes, se enfrenta a distintos tipos de público y tiene que tener formación para tratar con todos ellos. Son a tipos que se van en contra del comerciante, del trabajador, que efectivamente se levantaba todos los días a trabajar a las 6 de la mañana y le rompieron y le hicieron pebre su kiosco. Por eso yo considero que llevar este punto a un nivel de decir que poco menos los carabineros salen con una pistola y con ganas de matar gente, que en algún momento se vio, a mí me parece brutal. Bueno, a mí lo que me parece brutal es que Carabineros, a 50 años del golpe de Estado, siga rindiendo culto al golpismo. A ver, y siga formando a sus funcionarios en esa mentalidad. En ese sentido, Carabineros, para una parte de Chile, es visto como algo completamente ajeno. Pero por favor, seamos serios. Si los que quisieron hacer un golpe acá de Estado no tradicional fueron ustedes, fueron a los manifestantes que usted defiende, quienes se trataron de meter a la moneda y acabaron con todo el contingente policial. Son los mismos manifestantes con los... Eso es una caricatura barata, digamos. Nadie quiso hacer un golpe de Estado. Acá hubo un estallido social sin ninguna dirección. Yo estuve en la calle, así que puedo dar fe de que ahí prácticamente no había ni siquiera banderas políticas. Mire, ¿por qué? La única bandera que había era la bandera mapuche. Perdóneme, 17 no había bandera ni del Partido Comunista, ni del Frente Amplio, no había ninguna dirección. Pero perdóneme, 17 estaciones de metro quemadas de forma simultánea con autocombustión no son casualidad, son productos espontáneos, de la planificación. Usted se creyó acusando aunque un carabinero quemó un metro en la granja. ¿A usted eso le parece que no es ir en contra de la institucionalidad chilena? ¿Ir en contra de qué? De la institucionalidad chilena, de las policías que usted dice que son enemigos de los ciudadanos, pero a ver, tú estás estudiando Derecho, ejercer una acción penal nunca puede ser ir en contra de la institucionalidad, es usar la institucionalidad para perseguir. En este caso, lo que a luces de muchos era un delito. Yo no sé si ustedes recuerdan un reportaje que hubo. Déjame contarte porque esa acción. Pues. Pero si estoy diciendo, a ver, si sabemos que pensamos muy distinto, ¿ya? Pero si la instrumentalización de la institucionalidad para destruir la misma institucionalidad es algo que ustedes han hecho de forma constante. Miren lo que hicieron con las acusaciones constitucionales. Para cambiar esa institucionalidad y llegar a tener una policía profesional, proba, despolitizada, que sea la policía de todos los chilenos. Ese es mi objetivo. Y no que sea la policía de algunos, de esos que dicen nuestros carabineros, ¿no es cierto? Que los sienten como propios en oposición a otro sector de Chile. Eso es una patología. Es una patología institucional. Necesitamos una policía profesional, proba, despolitizada, que todos sintamos que es nuestra. Todos queremos tener una policía que sea útil, que controle la delincuencia. ¿O tú crees que hay un sector que le gusta la delincuencia? Pero si Carabineros no va en contra de la ciudadanía, es al contrario, Carabineros va en contra de... Bueno, si tú tienes 200 personas que han perdido los ojos... Boquita moviéndose, persona hablando. Carabineros no va en contra de la ciudadanía, Carabineros al contrario, va en contra de la desobediencia civil. ¿Y qué significa eso? Que cuando un manifestante prende una chispa de fuego, por más pequeña que sea, está cometiendo un hecho ilícito. Y usted que es un penalista ya experto y hace muchos años. Pero a ver, hablemos de conceptos. La desobediencia civil. Sí. ¿Ya? La insurrección civil, desobediencia civil. Lo que el diputado Hugo Gutiérrez, la diputada Claudia Mix del Frente Amplio y el Partido Comunista que usted dice que no estuvieron presentes en el estallido social, celebraban, aplaudían, alababan y que en algún momento incluso les hicieron un homenaje en el ex Congreso Nacional de la República. Sí, eso es la desobediencia civil. Muchos políticos se sumaron después, pero lo que yo te decía es que no habían banderas políticas, no había una direccionalidad política. ¿Pero usted dice que en el estallido no hubo desobediencia civil? Sí, pues. A ver, y la desobediencia civil de partida no tiene que ser vista como un delito.
¿ya? La desobediencia civil es desobedecer una norma. Sí. ¿Ya? Y eso no necesariamente tiene que ser un delito. Tú con tu acción das un testimonio y dices esta norma es injusta y la desobedeces. Tiene derecho a ya, es decir, decir de una forma de una costumbre trucha, pretender modificar la norma positivizada. Costumbre trucha. Sí, en el fondo tratar de ir en contra de la norma y de esa forma cambiar una norma que ya está positivizada. Es la desobediencia civil que practicó Gandhi, que practicó Mandela y que liberaron a sus países. A través de eso me parece un tremendo ejemplo. Y está comparando la desobediencia civil de Mandela con la desobediencia civil en el estallido social. No, es que estábamos hablando de conceptos. Sí, pero conceptos ahora la realidad, no quedándonos en la teoría añeja. Y ni trates de demonizar la idea de la desobediencia civil. Pero si la desobediencia civil es en principio negativa, pues. Ahora, por favor, la desobediencia civil es legítima ante el tirano. Eso se lo enseñan a uno en la primera clase de derecho. Mire, ya. Sí, tratemos de hacer la bajada. Y Piñera no era poco democrático. Y el régimen de Chile no era poco democrático. De hecho, antes del estallido social era mucho más democrático que hoy día. Y hoy día, lamentablemente, por la politización que han hecho ustedes de las instituciones y tratar de instrumentalizar la democracia para poder destruirla desde dentro, somos una mucho peor democracia de lo que éramos antes del estallido social. Entonces, no hablemos de que en Chile había un régimen que era poco democrático y que por eso ustedes se sublevaron ante las policías y ante todas las fuerzas de orden y seguridad, porque eso no era así. Y hoy día somos una mucho peor democracia por culpa de ustedes, por culpa de querellarse en contra de Carabineros, por culpa de no respetar las normas, por culpa de la desobediencia civil. No nos vamos a entender nunca. Presentar querellas tratando, nunca puede ser visto como algo negativo. Es usar la institucionalidad. Tratando de comprender los puntos de vista que se están planteando, que son definitivamente contrarios. ¿Por qué solo mirar una parte de la versión de los hechos? ¿Por qué, por ejemplo, ante el estallido, levantar solamente la bandera en contra de la institución de Carabineros y en contra de aquellos que, ustedes presentan querella y todo aquello, y no levantar bandera por también gente que sufrió producto de la delincuencia? O sea, lo hablábamos recién. Hay un tema de que nos quemaron los metros, nos quemaron, en Cerro Navia no hay supermercados, nos quemaron los supermercados, nos quemaron, iban a las comisarías, amedrentaban a nuestros carabineros, sin ir más lejos. Y yo no sé qué opinión tiene usted al respecto. O sea, el caso de Sebastián Zamora es un claro ejemplo de un carabinero que literalmente tuvo a todo el aparataje estatal en su contra por cumplir la labor que le mandó a cumplir el Estado. A fiscales ideológicos. A fiscal y todo el tema. Y resulta que cuando él sale efectivamente y se da a conocer la sentencia, no hubo ningún político que salió a pedir disculpas por haberlo tratado de criminal y asesino. Entonces yo le pregunto, ¿por qué solo mirar una versión de los hechos? Ese caso, finalmente, ese carabinero fue absuelto. ¿Se merece una disculpa, por ejemplo, Sebastián Zamora? O sea, la institucionalidad contempla los mecanismos, el pago de las costas cuando hay un ejercicio abusivo de las acciones penales. Hablando del punto de vista del actuar político en pos de lo que significó, porque yo siempre he tenido el concepto de que detrás de cada carabinero también hay familias detrás. Entonces, todo el costo que contrajo, lo que le ocurrió, por ejemplo, a Sebastián Zamora, y se lo vuelvo a preguntar por tercera vez, ¿cree que merece una disculpa de parte de actores políticos que lo criticaron, que hablaban en contra de él, que levantaron acusaciones que todavía no estaban fundadas y que terminó por darse... O sea, habían antecedentes para decir lo que se decía. O sea, habían videos que finalmente hubo un juicio y se estableció una determinada versión de los hechos como la fidedigna. Pero le vuelvo a preguntar, ¿se merece una disculpa Sebastián Zamora? ¿O ustedes creen que no? Yo creo que hay gente que puede creer perfectamente que ese juicio fue injusto. ¿Pero usted qué cree? Y que por lo tanto no se merece ninguna disculpa. ¿Qué opina? Lo concreto es que las disculpas las da la institucionalidad y se llama condena en costas cuando hay un ejercicio abusivo de la acción penal. Pero Luis María, estamos hablando de este tema. Es que él conoce las costas, costas no cubren absolutamente bajo ningún punto de vista las costas del juicio. Quiero tener claro en base al actuar, porque jamás lo van a cubrir completo. Fernando, estoy yo. En base al actuar político, de verdad, y se lo pregunto por ya se lo he preguntado hartas veces, ¿de verdad usted cree que no merece una disculpa de parte de ciertos actores políticos que lo trataron de criminal, de asesino, de lo peor? O sea, se iban en contra de la familia, la misma familia tuvo que sufrir a cuesta de lo que le ocurrió, de lo que le ofrecieron terminar el juicio de manera abreviada, pero con cierta culpabilidad, y él decidió guardar su honor y mantenerse hasta el final. Fue declarado inocente. Todos los actores políticos que lo criticaron debiesen tener, por un sentido más allá de lo jurídico, por un sentido de moral, o sea, de ética, de entender que yo enjuicié antes de tiempo a una persona que efectivamente no era lo que yo creía. Por lógica, ¿no se merece una disculpa? Es una pregunta quizás simple. No era lo que yo creía. O sea, hubo una sentencia
que estableció una determinada versión de los hechos como la jurídicamente aceptable. Es eso. No es que la verdad revelada, no es que se abrió el cielo y apareció inocente. En simple para cerrar, no se merece una disculpa. O sea, ya te he dicho, las disculpas... No jurídicamente. ¿No? En base a palabras, no se merece una disculpa. La institucionalidad la condena en Costas cuando hay ejercicio abusivo. Yo no sé si ustedes tienen el dato, si acá hubo condena en Costas. Sí, la hubo. Ya, bueno, esa es la disculpa que le da el Estado. Usted como buen abogado penalista debe saber que las costas jamás cubren los costos del juicio real, pues. ¿O no? ¿Por qué? Porque las costas siempre son más bajas de lo que a uno le cuesta la representación jurídica. O sea, no nos veamos la suerte entre gitanos. Usted lo sabe mejor que yo. Sí, bueno, yo estoy en tercer año de Derecho. Usted lleva 40 años ejerciendo la profesión. Entonces no me hable que esas son las disculpas reales. Cuando los políticos tildaban a Sebastián Zamora de asesino, de lo empujó al río, cuando lo tildaban de todo eso... le cobraron sus abogados y cuánto pagó el carabinero Zamora. No sé si le alcanzó para cubrir con lo que estableció yo tampoco, pero estoy yendo a los antecedentes de las costas. Sí, ahí hay un punto. En relación, por ejemplo, la institución de Carabineros da para mucho. Ahora, si hay algo claro, es que los chilenos valoran a la institución de Carabineros. Que los chilenos quieren a la institución de Carabineros. Que los chilenos respaldan a la institución de Carabineros. La gran mayoría de los chilenos. El doble de nuestro presidente Boris. Eso no solamente te lo establece Cadente, lo establece la encuesta Research, te lo establece Panel Ciudadano, te lo establecen todas las encuestas, habida y por haber, que por cierto hay algunos que no creen en la encuesta. Bueno, creamos lo que te dice la ciudadanía. La ciudadanía está respaldando a la institución de Carabineros. Y usted está en contra de lo que la gran mayoría quizás piensa. Sí, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que no está viendo Mariano Rendón en Carabinero? Que quizás lo hace decir... ¿Qué es lo que estoy viendo? Hacer un análisis. ¿Qué es lo que no está viendo su persona? No estoy viendo una policía, no estoy viendo una policía proba, no estoy viendo una policía profesional, no estoy viendo una policía despolitizada. De nuevo, y si quieren conversemos de eso, que me parece lo sustantivo. O sea, ¿por qué es una policía que rinde culto al golpismo? Eso es lo que yo afirmo. Pero mire, ¿saben ustedes por qué digo eso? Por lo que ha denunciado en Sin Filtro. ¿Qué cosa? Específicamente. Explíquelo, de lo que ha... ¿Ustedes saben cómo se llama la escuela de suboficiales de Carabineros? ¿Cómo se llama? No le pregunto a ustedes. ¿Cómo se llama? Ustedes no saben. ¿Cómo se llama? No saben usted. Pero es que sabemos si son tan hinchas de Carabineros, a lo mejor lo sabían. Bueno, la escuela de suboficiales de Carabineros se llama Fabriciano González Ursúa. Tampoco saben quién fue Fabriciano González Ursúa. Y ahí hay un punto. Usted establece, es que eso es lo que a mí me llama la atención, e insisto en el punto. Y ahí está lo doble discurso que mencionaba Fernando. Por un lado, nosotros tratamos de generalizar producto de ciertos casos puntuales, o de ciertos hechos puntuales, o de ciertos nombres de ciertos puntos de los cuales tiene la institución de Carabineros, y generalizamos. Creemos que todos los carabineros son golpistas, o creemos que en su gran mayoría son golpistas. No. ¿Por qué sacar esa deducción? Muchos carabineros que no son pro-golpistas y que pueden tener convicciones democráticas, pero la formación, el tronco institucional, rinde culto al golpismo. Bueno, les quiero contar la historia esta de quién fue Fabriciano González Ursúa. Fabriciano González Ursúa fue un policía que muere días después del 11 de septiembre. Fue herido el 11 de septiembre cuando atacó uno de los pocos focos de resistencia que hubo al golpe de Estado, la industria Indumet en San Joaquín. Entonces ahí herido y muere el 13 de septiembre por ahí. Bueno, y por supuesto Pinochet no halló nada mejor que ponerle a la escuela de suboficiales Fabriciano González Ursúa. Y desde entonces todas las generaciones de carabineros son formadas diciendo, ahí está, ese es nuestro mártir, y lo mataron esos otros, esa es otra parte de Chile, la que fue derrotada en el golpe de Estado. ¿A ti te parece que eso es sano para formar una policía democrática, una policía que no tenga sesgos políticos, una policía que todos podamos sentir como propia? Pero que ahí hay dos puntos, por eso yo le digo, un punto es el que usted menciona y otro punto es el rol que cumple la institución de Carabineros. No por lo que usted está mencionando, significa que de por sí los carabineros son golpistas. Eso es falso. Por eso yo le digo, cuando se establece la ley gatillo fácil, es un claro ejemplo de lo que quizás muchos piensan y de lo que quizás usted piensa sobre el rol de Carabineros. Carabineros no anda por la calle buscando a quién matar. Carabineros no es una policía. No, pero Carabineros también abusa. Permítame terminar, por favor.
Carabineros no es una institución que ande buscando a quién matar, no es una institución que ande buscando abusar de los derechos humanos por la calle, no es una institución, la institución que yo conozco, y se lo digo porque ahora prácticamente creo yo que quienes no han sufrido la delincuencia de manera real se ha convertido en un deporte insultar o hablar mal de Carabineros. Yo encuentro que es todo lo contrario, y nos pasa lo contrario, y nos pasa lo contrario a nosotros, quienes sufrimos la delincuencia de manera clara. Valoramos aún más la institución de Carabineros porque es súper simple de entender. O sea, si nosotros no defendemos a quienes nos defienden a nosotros, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué queda para ellos? Por eso es que los defendemos. Lo que yo por lo menos quiero es tener una mejor policía. Una policía en la que todos podamos confiar. Una policía que no abuse cuando se dan situaciones de crisis, ¿no es cierto? Y se dan situaciones como el estallido social, que no abuse. ¿Pero qué determina usted como abuso? ¿Qué es el abuso de Carabineros? Bueno, acá no podemos mostrar imágenes, pero yo creo que ustedes las tienen que haber visto, las imágenes de los abusos que cometió Carabineros durante el estallido social. ¿O ¿Cuál? ustedes creen que no? ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? ¿De verdad creen? ¿Pero cuál? Si le estoy preguntando cuál. Le voy a recordar alguna. Se querelló contra varios, debe tener algún episodio muy puntual. No contra varios, yo me he querellado contra el alto mando de Carabineros. Que justamente es el que está a cargo de miles de carabineros. Exactamente, porque creo que lo hizo muy mal. Y no solamente lo opino yo, sino que lo opinan también Carabineros. ¿Y qué debió haber hecho? Carabineros están enfrentando juicios, opinan muy mal del alto mando. ¿Y qué debió haber hecho Carabineros en el estallido social? Yo creo que es muy bueno que esos Carabineros, ese alto mando de Carabineros contra el que me he querellado, presenté la primera querella, después se sumaron varios más, ojalá sea condenado para que en Chile, por primera vez, el hilo no se corte siempre por lo más delgado y no tengamos simplemente a capitanes, sargentos, policías rasos condenados, sino que rinda cuenta también ese alto mando que no supo dirigir a sus funcionarios cuando había una situación crítica para el país. ¿Qué debió haber hecho Carabineros, Luis Mariano? Y ahí debió haber buscado controlar el orden público conteniendo ese estallido social sin exacerbarlo. Usted mencionó la palabra dialogar. ¿Usted cree que se debió haber dialogado con los...? Por supuesto. Pero ¿de verdad piensa que se debió haber dialogado con aquellos que estaban literalmente destruyendo Chile? Siempre se debe dialogar. Yo creo que te refieres a la discusión que tuvimos en Sin Filtro sobre el tema del diálogo. Está diciendo en pos ¿de verdad usted piensa que había opción de dialogar con ellos? Sí, claro. A mí eso me parece brutal. Y se lo resumo en simple, me parece brutal porque eso es quizá, por eso yo no quiero ofender en el punto, pero no entender la problemática de quienes estaban al otro lado. Cuando nosotros veíamos que ellos no respetaban a nadie, ni siquiera respetaban a los que estaban al lado de ellos. Aquí hay un punto de tratar de, digamos, hay una teoría que se llama la victimización del delincuente y tiene que ver justamente con aquello, con pensar de que el delincuente poco menos es víctima de la sociedad y por eso delinque, por la falta de oportunidades, porque no tiene trabajo. O sea, yo viniendo de Cerro Navia debiese ser un delincuente por el simple hecho de no tener las posibilidades que quizás tuvieron otros. Yo creo que es un pensamiento mediocre que nos lleva a pensar realmente que ellos son poco menos manifestantes que quieren algo mejor para Chile y que cuando viene un carabinero a retenerlo, producto de que no están cumpliendo con la ley y norma establecida en el país, hay que dialogar con ellos. Claro. ¿De verdad lo piensa usted? Hay que dialogar. En todo momento. Y no lo pienso yo. Está en los reglamentos de Carabineros. Ahí dice que lo primero es el diálogo. ¿Y cuál es el problema? Y yo creo, y lo mismo le dije al panel del frente en Sin Filtro, yo creo que cuando se desprecia el diálogo es re fácil, es porque no están en los pantalones de Carabineros. Entonces es re fácil echarlo encima y que ellos enfrenten la situación. No, lo primero es el diálogo para tratar de evitar la violencia. Y si eso no resulta, por supuesto, se deberá ir ascendiendo en los medios de control de la ciudadanía. Pero lo primero es el diálogo. ¿Cuál era la situación que se daba en torno a la Plaza Italia durante los días del estallido? La situación que se daba era que Carabineros quería desalojar eso. Y había una muchedumbre, una multitud de gente, la mayor parte pacífica, que estaba manifestándose ahí todos los días. Entonces, Carabineros no quería que eso ocurriera. Y tratar de evitar esa manifestación fue lo que fue generando ese clima. Y entonces que aparecía la primera línea. ¿Y cuál era el discurso de la primera línea? Es decir, nosotros estamos parando
a los pacos para que no se vayan en contra de la gente. Carabineros. ¿Ya? Bueno, yo les digo como me da la gana. No, pues ellos tienen un nombre. ¿Sabes lo que pasa? Es que eso seamos precisos. No, es que eso es una hipocresía muy grande. Entre los mismos carabineros se tratan de pacos. Sí, ¿ya? pero el general director de carabineros, el anterior, salió diciendo, bueno, cuando alguien tiene un problema con delincuente, ¿a quién llama? A los pacos. Entonces, no vengamos aquí con esa cuestión. Pero usted como ciudadano debe mantener una tradición y un respeto a las autoridades, ¿o no? Más aún viniendo desde el mundo del derecho. Yo creo que la palabra Paco no es una falta de respeto en sí, es el nombre popular con que se les conoce en Chile. No la han estigmatizado. ¿Tú nunca le has como dicho a un carabinero Paco? Jamás en un medio de comunicación. Bueno, no te creo. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Si el Paco es el término común. ¿Qué opina de la carabinero es el término común? No, en Chile se le ha llamado Paco toda la vida y no es despectivo. Ya, fuera. ¿Ya? El punto, refundar. Pero no terminamos el tema de la Plaza Italia, pues. Ya. Entonces, el discurso. Terminamos con eso y vamos con. Y dije además Paco porque es el discurso de la primera línea, digamos. Entonces, los Pacos quieren desalojar esto. Y nosotros estamos parándolos para que la gente se pueda manifestar. Bueno, ¿qué es lo que habría que haber tratado de hacer ahí? Bueno, el mando, tratar de tomar, de identificar líderes dentro de la muchedumbre para decirle, mire, manifiéstese ustedes, nosotros los vamos a dejar manifestarse, pero que no haya acto de violencia. Sí, eso es lo que tiene que hacer la policía siempre. Escúcheme. Yo fui a manifestaciones, yo estuve ahí. Y estuve porque me tocó ir a buscar a personas que eran mis amigos y que resulta que no estuvimos en ese proceso. No participé en manifestaciones por lo mismo. Pero uno se daba cuenta de que no estando carabineros presentes, ellos no iban a manifestarse, ese es el punto. Usted le pregunta a cualquiera de los tipos que estaban destruyendo que por qué lo estaban haciendo, que cuál era su punto. No, es que estamos en contra de los ricos. No, es que el neoliberalismo... Y si usted le pregunta, ni siquiera saben qué significa. Por eso yo digo, no hay una lógica de manifestarse en pos de un bien mayor para la ciudadanía. Ellos iban a destrozar. Y ante eso, por ejemplo, ante ese caso, si ellos manifestándose llegan y le rompan el kiosco a una persona, ¿tampoco se debiesen haber metido los carabineros? No, por supuesto que había que tratar de controlar los actos de violencia, pero dándole garantías al mismo tiempo a la gente que quería manifestarse de que se pudiera manifestar. Pero pasemos y eso es lo que no se entendió. Y las manifestaciones, el grueso eran pacíficas. Recordémonos las palabras del presidente Piñera, cómo se refirió a esa gran manifestación del 25 de octubre, 1 millón de personas en la Plaza Italia, el 99% pacífica. Hemos escuchado la voz de la gente y con el favor de Dios cambiaremos todo lo que haya que cambiar. El presidente de la República, porque entendió que ahí lo que había era ciudadanía que se estaba manifestando. Entonces, toda esta cosa del golpe de Estado y de tratar de criminalizar, es cierto que durante el estallido se soltaron delincuentes también. Y hicieron lo que hicieron. Y esos delincuentes eran de todos lados. A propósito, no tratemos de identificar delincuentes con izquierda, porque recuerden ustedes que algunos de los delincuentes que fueron condenados, capturados y condenados eran de derecha. O sea, acá no se trata de derecha o izquierda, militantes de Renovación Nacional. A propósito que usted mencionó, respaldó y valida las palabras de Sebastián Piñera en su gobierno, de lo que estaba diciendo. ¿También valida que un ministro de Estado de Sebastián Piñera haya dicho que estuvieron a 10 minutos de tomarse la moneda? ¿O eso no lo cree? ¿O eso decide obviarlo? O sea, yo me quedo con las palabras del presidente respecto de una manifestación. No del gobierno. O sea, no tengo que creer lo que dijo pero los ministros. Lo que usted está... pero a ver, era un estallido social y efectivamente podía... Hay cosas que cree y otras cosas que no. Si Carabineros no tenía la fuerza suficiente para controlar el perímetro de la moneda, efectivamente se podría haber tomado la moneda. Entonces, ¿qué es lo que debería haber ocurrido desde el comienzo? Bueno, haber dejado espacio para que la gente se manifestase, que se manifestase en el sector de Plaza Italia y resguardar todo el perímetro de la moneda. Pero mire, ¿de qué estamos hablando? Partamos desde la premisa de que las manifestaciones evidentemente habían que disuadirlas porque eran manifestaciones que no estaban autorizadas. Primera premisa desde el punto de vista jurídico. Discúlpame, pero eso es una pelotudez. Cuando tú tienes a cientos de miles de personas en las calles... ¿Ya? Y dice, ¡ay, no está autorizada! No, hombre, está gobernando un país, se supone.
Sí, estas decisiones las toman los gobernantes. Entonces, dice, cientos de miles de personas, ya, déjenlos manifestarse, controlen, que no hayan desmanes, que por supuesto no se tomen el Palacio de la Moneda, pero si la gente quiere manifestarse, que se manifieste. ¿Cómo eso? Ay, no habían pedido autorización. Mala pata, pues si estábamos en medio de un estallido social. No, pues hombre, no es mala pata, porque usted apela al derecho para querellarse contra carabineros, contra la institucionalidad, en su momento contra el presidente Piñera, pero no avala la institucionalidad y las normas y lo que está positivizado desde el punto de vista de la exigibilidad a los ciudadanos. Y el criterio es justamente cumplir la ley, hacer valer las normas, hacer valer lo que está positivizado. Estamos viviendo un estallido social. Y de hecho... Y que haya un estallido, perdóneme, pero que haya un estallido social valida que los manifestantes no cumplan la ley, valida que hayan 2.300, según Amnistía Internacional, carabineros heridos después del estallido social. Lo concreto es que hay más de 200 personas que perdieron un ojo. Para el resto de su vida quedaron con un ojo. Algunos quedaron ciegos. Veamos las dos versiones de la historia. Y 2.300 carabineros heridos que estaban con mansalva. Sí, y 23 personas que murieron. Pero si, ¿ya? Oiga, pero si ponerlo en cifra, 23 personas perdieron la vida durante el estallido Pero si cuando usted decide enfrentarse a las policías incumpliendo la norma, perdóneme, pero aténgase a las consecuencias. Si ese es el cimiento estructural de todo Estado de Derecho, el Estado para lo que nace, la premisa inicial del Estado es mantener el orden público, es cuidar a los ciudadanos. Es que un Estado democrático tiene que dejar manifestarse a la gente. Y dentro de los propios reglamentos de Carabineros, si tú lo revisas, hay un tratamiento muy diferenciado. Ya, manifestación autorizada, ya, perfecto, el mejor de los mundos. Manifestación no autorizada, pacífica, y el modo de operar es muy distinto. Perdóneme, ¿ya? pero eso... Se los deja operar porque hay un derecho constitucional a manifestar. Sí, un derecho constitucional que tiene cierto reglamento para poder exigirlo, que es justamente pedir autorización previa a la manifestación por una cuestión de orden público y de respeto a los demás ciudadanos que quieren manifestarse tranquilos. Eso cuando estamos en el mejor de los mundos. Y otra cosa que no se la puedo dejar pasar, perdóneme, pero un estallido social no cambia las normas de la democracia. Las normas fundantes de la democracia no son que los ciudadanos puedan manifestarse violentamente, al contrario. Las normas que fundan y que establecen los principios de la democracia liberal son justamente al contrario, y es que el Estado pueda mantener el Estado de Derecho por medio del monopolio legítimo de la fuerza, ojo, no de la violencia, de la fuerza, para proteger al resto de ciudadanos que están manifestándose violentamente. Sí, cuando hay 1 millón de personas manifestándose, y esa marcha, es cierto, tuvo grandes componentes pacíficos, pero fue una marcha dentro de 5 meses de marcha, y esas marchas no significaban que las personas estuvieran solo manifestándose en función de lo que ellos querían transmitir. Esas marchas todos los días, todos los viernes de forma violenta, significaba que habían millones de personas, que es la población flotante de Providencia y Santiago, millones de personas que no podían usar el metro, que no podían transitar por Plaza Baqueano, por el Parque Bustamante, por el Parque Balmaceda, por el Parque La Aviación, miles de personas que no podían usar el metro, miles de personas que no podían usar su auto, miles de personas que no podían andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque a una serie de manifestantes se les ocurre incumplir el orden democrático, quebrantar las normas y manifestarse. Millones de manifestantes a través de todo el país. Lo que te quiero hacer ver es que evidentemente eso era una situación excepcional. ¿Ya? Y que había que situaciones excepcionales en medidas excepcionales, por supuesto, las normas que se usen, que se apliquen con todo el rigor. Si acá el incumplimiento de la ley, y usted me sorprende porque usted es un abogado penalista de la Universidad de Chile que lleva décadas ejerciendo la profesión. Las normas no se validan en función de la cantidad de gente que las incumple o no. Las normas se validan en función de lo que el legislador, manifestando la soberanía. Ahí también he vivido en Chile y sé que hay que tener criterio para la aplicación. Sí, pero el criterio no es permitir a los manifestantes que usen la violencia. Oye, ojalá tuviésemos un auspiciador de agua para relajarnos. Está muy encendido el debate. Sabemos que genera controversia, pero a veces hay cosas que realmente molestan. Y ahí uno se posiciona, y yo creo que en pos del tiempo, para haciendo análisis general. ¿Cuánto dura? No, ya estamos terminando, 5 minutitos más. En pos del tiempo. Está bueno igual. ¿Disolver Carabineros? Durante el proceso constituyente, yo planteé eso, que había que crear una nueva policía. Pero eso no es disolver Carabineros, o sea... Crear cambio de nombre, cambio de símbolos, porque Carabineros tiene una mochila muy pesada. Pero no disolverla. Y lo mejor era crear una nueva policía. Por supuesto, a partir de los mismos funcionarios, qué sé yo, con nuevos protocolos, con nuevos reglamentos. Una refundación de Carabineros. Refundación de Carabineros, sí.
y que pasara a tener otro nombre. Eso era lo que yo planteaba en esos momentos. En estos momentos políticamente evidentemente no es así. Esa posibilidad no está abierta, pero la necesidad de democratizarlo, de eliminar el culto al golpismo, de que sean más eficientes y probos, eso es una necesidad. Pero si cuando usted habla de probos, habla de que Carabineros no son honrados, eso es probo, habla de probidad. Y cuando usted apela a la deshonradez de Carabineros, me parece que en principio le doy aquí hay un puro ejemplo. Usted en Sin Filtro dice que el sector político en el cual más se siente representado siendo independiente es el Frente Amplio. En términos culturales, digamos así, no políticos. No, en términos culturales. Ya, perfecto. Ante ese punto... pero espérate, es la diferencia con la política concreta. En términos culturales, un sector ecologista, feminista... Ante ese punto yo podría decir quizás... todo eso. Ante ese punto yo podría decir y dar como argumento... Ante ese punto yo podría dar como argumento ante un caso específico y decir que el Frente Amplio nace de la disolución de Revolución Democrática producto de los años, o sea, producto de los casos de las fundaciones de corrupción que han habido, que ha sido uno de los casos más grandes de corrupción que ha habido en Chile y que en conjunto con eso no duraron ni siquiera 298 días desde la primera fundación hasta la disolución de Revolución Democrática y se tuvieron que unir o si no desaparecían del mapa. Yo creo que eso estaba claro. En pos de eso yo podría decir lo mismo, de que por un caso de corrupción todo el Frente Amplio, que por cierto ahora las aristas se van a estar abriendo, vamos a tener un programa sobre las fundaciones, pero yo creo que es enfatizar uno, e insisto, yo creo que mientras nosotros discutimos y mientras muchos quizás critican a Carabineros anda en las calles patrullando, Carabineros anda en las calles defendiendo a delincuentes, defendiendo a las víctimas por sobre los delincuentes, Carabineros literalmente pierde su vida, arriesga su vida y Carabineros yo creo que sigue esperando un respaldo político que hasta ahora no ha llegado. Yo creo que eso, a los buenos carabineros, enjuiciar y condenar a los malos carabineros que abusan o que roban. Esos puntos, de verdad que en honor al tiempo, lo vamos a estar dejando en un siguiente capítulo en donde lo invitamos a que venga con más personas. Que venga, porque hemos tratado de contactar gente de izquierda y por ahí quizá algunos vienen y se atreven, otros vienen y se bajan, otros no vienen, pero la puerta al diálogo y si quizá hay alguien de izquierda viéndonos que se motive, que también esté en contra de Carabineros o que haya una especie de crítica, lo invitamos a ser parte del panel. Fernando, las últimas palabras antes de cerrar. No, un apoyo allá a la Fundación Sangre Verde que está haciendo una gran pega con Valentina Becerra, con Sebastián Zamora y con una serie de personas que tienen familia de carabineros que han sido muy afectadas por justamente la persecución política, la persecución judicial e ideológica, no en función al derecho, sino en función a criterios más ideológicos que jurídicos y que se ha quedado demostrado en las sentencias firmes y ejecutoriadas. Y eso. Permítame entregarle uno. Léalo. Sí, la institución de Carabineros no es tan mala como usted piensa. Valentina Becerra es la pareja del carabinero que atropellaron en Iquique. Sí, y es un caso brutal. Las últimas palabras, ahí las acaban. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a todos lados donde se pueda qué bueno que aceptó la invitación. Libremente, y si quieren otro día cuadramos también y podemos estar para profundizar en el tema, porque la verdad es que no alcanzamos a entrar en medios de comunicación independientes. En profundidad. Sí, por eso, precisamente. Sí, por eso voy a aquellos espacios que están disponibles, ya que en los grandes espacios estas cosas no se pueden discutir. Y nos van a encontrar preguntas sin filtro, ya sea con Fernando, yo, Borja o Sara. Estupendo. Nos vemos en el próximo capítulo de Jóvenes Politiqueros. No se olviden dar like, no se olviden compartir, no se olviden, si tienen grupos de WhatsApp, compartan la discusión, háganse parte de la discusión. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios y sigan Acuña Estudios, tremendo espacio que nos permite hacer el podcast. Nos vemos en el próximo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Chao.